La abuela revela cómo un divorcio la transformó de negra a millonaria para siempre. El aire se sentía caldeado en Madrid ese caluroso día de verano. Los pájaros cantaban, pero dentro de la casa de María López el clima era gélido. Era su 7º aniversario con David Martínez, una fecha que siempre había esperado con ilusión. Sin embargo, este año todo era diferente. Un silencio tenso llenaba el ambiente, y cada rincón de su hogar, que debería estar lleno de risas y amor, parecía una trinchera de resentimientos. María miró por la ventana, viendo cómo la vida cotidiana pasaba, ajena a su tormenta interna. Su padre, Jorge, siempre había tenido una influencia abrumadora, dictando cada paso en la vida de ella y, por extensión, en la de David. Nunca le gustó la carrera que había elegido su yerno. Siempre pensó que debía ser ingeniero, un hombre de provecho, como decía. Esa presión constante había erosionado la confianza de David, y hoy el vaso de su paciencia estaba a punto de rebosar. Sus corazones golpeaban con fuerza. El amor aún existía, pero golpeaba contra las expectativas, como olas contra las rocas. No puedo más, María. Cada vez que intento avanzar, siento que fracaso, que nunca seré suficiente para ti o para tu familia, gritó David. Su voz resonó en las paredes, y María sintió un nudo en su garganta. Sus manos temblaban, incapaces de encontrar respuestas, mientras que la verdad de sus miedos se desnudaba en la habitación. Un rayo de decepción iluminó sus ojos. No quería verlo, pero ¿podía seguir viviendo en un campo de batalla emocional? ¿Te das cuenta? No soy la que decide. Siempre he estado atrapada entre lo que quiero y lo que esperan de mí. No es justo, respondió María, sintiendo que el dolor se convertía en ira. Pero esas palabras no hicieron más que abrir heridas más profundas. La confrontación se convirtió en un torbellino de reproches, hasta que, con un golpe de puerta, David se marchó, dejándola sola y llenando la casa de un eco que resonaba con su ausencia. La mezcla de liberación y desconsuelo envolvió a María como una sombra. Las horas pasaron, y el sol comenzaba a esconderse. Al caer la noche, el teléfono sonó. Era David. Se escuchaba exhausto, como si toda la lucha que llevaban dentro de ellos también lo hubiera aplastado a él. María, necesito hablar, dijo, su voz quebrada. Ella sintió un atisbo de esperanza, pero también miedo. ¿Qué secretos y preocupaciones ocultas resurgirían de esa conversación? ¿Podría lavar la herida de sus corazones y conectar de nuevo? Con el eco de su historia resonando, María entendió que el amor era un lienzo que debía reconstruirse, y decidieron encontrarse al día siguiente. El futuro parecía incierto, pero la chispa de la posibilidad brillaba tenuemente. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! María colgó el teléfono con un nudo en el estómago. La voz de David aún resonaba en su mente. Se levantó del sofá, sintiendo cómo el vacío de la casa la consumía. Esa noche sería larga.
Ella necesitaba respuestas, pero la incertidumbre la mantenía alerta. Al amanecer, sus ojos se abrieron con una inquietud palpable. El día prometía ser caluroso, pero en su interior una tormenta de emociones reinaba. Se arregló rápidamente y salió, acordando encontrarse con David en el Parque Central, un loco donde establecieron tantas memorias felices. Allí, los árboles susurraban secretos mientras el aire fresco acariciaba su rostro. Sin embargo, su corazón latía con la ansiedad de lo desconocido. Cuando llegó, vio a David sentado en un banco, ausente, mirando al horizonte. Se acercó despacio, tratando de leer su expresión. La tristeza parecía haberlo consumido. «Hola», dijo ella, su voz temblaba. Él la miró, los ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. «Necesitamos hablar de todo lo que hemos dejado sin resolver», dijo David. El peso de sus palabras colgó entre ellos como un pesado manto. María asintió, deseando que esta vez no se desvaneciera en una tormenta de reproches. «Me siento perdido, María», empezó David, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió la calma del parque. Ambos se giraron y vieron una multitud reunida alrededor de un punto. Murmullos de horror llenaban el aire. Instintivamente, comenzaron a caminar hacia la multitud. El corazón de María latía con cada paso, un oscilar entre la curiosidad y el miedo. Al llegar, se abrieron paso entre los cuerpos apretados. Lo que vieron, sin embargo, fue un shock total. Una joven yacía en el suelo. Las luces azules de las patrullas de policía danzaban en la distancia y una atmósfera de pánico impregnaba el lugar. «¿Qué pasó?», preguntó María, una mano cubriendo su boca mientras observaba la escena. La chica, apenas unos años más joven que ella, estaba inmóvil, con un rastro de sangre marcando el pavimento. Los murmullos se intensificaron y un hombre entre la multitud gritaba: «¡Ha sido ella! ¡La mató!». La voz del hombre resonó con una furia palpable. Todos se volvieron hacia una mujer delgada que estaba de pie, pálida como la luna, con lágrimas cayendo por sus mejillas. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mujer parecía conocer a la víctima, una conexión desgarradora entre dolor y confusión. «Es mi hija», susurró la mujer, quebrada, mientras caía de rodillas. María instantáneamente tomó de la mano a David, quien la miraba boquiabierto, incapaz de procesar lo que sucedía. «Esto no puede ser», murmuró ella, cerrando los ojos un segundo. Cuando los volvió a abrir, fue como si todo su mundo se hubiera desmoronado. Entre la locura, el rostro de la chica caída le resultaba vagamente familiar. Su mente comenzó a dar vueltas, mientras el horror llenaba su corazón. La verdad le golpeó como un puño en el pecho. Era la hermana de David. ¿Qué? David dio un paso atrás, aturdido por la revelación. Sus ojos se llenaron de pánico. «No, no puede ser». La desolación se entrelazó con sus palabras y el caos se volvió grito, llanto y desesperanza. María sintió el aire volverse denso. ¿Cómo era posible que todo lo que anhelaban, el amor que buscaban, se viera arrastrado por esta tragedia incomprensible? Las relaciones, sus esperanzas, sus discusiones, todo se tambaleaba al borde del abismo. Los secretos que habían sembrado tensión entre ellos no eran nada comparados con lo que actualmente enfrentaban. Mientras el horror se expandía a su alrededor, María se dio cuenta de que el amor no solo requería reconstrucción, sino salvación. Con el grito del hombre angustiado resonando en su mente, se dio cuenta de que todo había cambiado para siempre.
El grito desgarrador persistía en el aire, como un eco que se negaba a morir. María sintió un escalofrío recorrerle la piel mientras miraba la escena frente a ella. Una mezcla de horror y confusión. La madre de la joven caía de rodillas, y el rostro de David palidecía cada segundo más. Su mente se encontraba en una tormenta, intentando procesar lo que sucedía. El caos la envolvía. «David, necesitamos salir de aquí», susurró María, sintiendo el aumento de la tensión en el ambiente. Pero él estaba paralizado, como si la realidad se hubiera detenido. Justo en ese instante sonaron sirenas más cercanas, iluminando la oscuridad del momento. La multitud empezó a disolverse en murmullos inquietos. La ira y la emoción comenzaban a desbordarse, y María sabía que algo grande estaba por suceder. Un reportero, empujando a la multitud para obtener mejores ángulos, se acercó al centro de la escena con una cámara enfocada en la madre quebrada. Pero sus palabras, frías y calculadas, rápidamente captaron la atención de todos. ¿Alguien puede decirme qué pasó aquí? ¡Esto es un escándalo! Los murmullos crecieron, y de repente, un hombre en la parte trasera de la multitud gritó: «Nunca debió haber salido de casa. El trabajo la cambió». La angustia estalló en la cara de David. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», preguntó desesperadamente, centrando su mirada en el hombre. Su familia no quería que trabajara. Nunca lo aceptaron. La chica tenía miedo. «Siempre supe que algo oscuro la perseguía», gritó el hombre, elocuente y tenso. María sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Nunca había escuchado nada acerca de eso. La risa de David en los buenos tiempos resonaba en su mente, y se empezó a dar cuenta de que había sombras en su pasado, secretos que nunca habían salido a la luz. De repente, otra mujer apareció, empujando entre la multitud. Su pelo desordenado y su atuendo desaliñado la hacían ver fuera de lugar, casi como un fantasma. «¡Ella no iba a hacer daño! ¡No es lo que piensan!». Sus ojos, claros como el agua, estaban llenos de desesperación. «¡No la maten por esto! ¡Era buena!». «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre que había hablado antes, su voz sonando como un trueno. María sintió que se le helaba la sangre en las venas. La mujer se volvió hacia David y, en un susurro tembloroso, dijo: «Yo soy su madre. La verdad es que no está sola en esto». El aire se volvió denso. ¿Qué estaba pasando? David se tambaleó, su cara reflejando una mezcla de confusión y furia. «¿Qué dices?», apenas pudo articular. La presión aumentaba, como si el mundo estuviera observando en silencio, esperando la revelación. «Me hicieron hacer cosas que no debía. Era un secreto, pero ya no puedo callar más», continuó la madre, sollozando mientras el caos a su alrededor reverberaba. Ella estaba intentando terminar el ciclo. Quería cambiarlo todo. El terror llenó el espacio. María se dio cuenta de que la historia era más profunda y oscura de lo que se había imaginado. Todo lo que había creído saber sobre David y su familia parecía estar desmoronándose ladrillo por ladrillo. «¡No! ¡No puede ser!», David gritó, abrumado, pero su voz se perdió en el griterío. La multitud se agolpaba, las emociones estallando en un vaivén de desesperación. María sintió cómo su corazón se hacía trizas ante aquella revelación.
David siempre había sido tan perfecto, tan lleno de vida y sueños. ¿Qué secretos oscuros había escondido su familia que ahora los alcanzaba en forma de tragedia? No puede ser, repetía David, temblando. El horror en sus ojos prometía transformarlo para siempre. Con su mente agitada y el caos a su alrededor, supo que todo había cambiado irremediablemente. Lo que había comenzado como un intento de recuperar su amor había tomado un giro brutal, revelando un abismo de secretos que amenazaba con arrastrar a todos. En el oscuro horizonte de su realidad se preguntaba: ¿cuánto más estaba dispuesta a perder? La conmoción envolvía el aire. Cada respiro pesaba como si el mundo estuviera conteniendo el suyo. David y María se miraron. Una confusión absoluta dominaba su rostro. Las palabras de la madre resonaban en sus mentes como un eco interminable. No está sola en esto. De repente, un grito cortó el aire, agudo y potente como una alarma. Todos se giraron. Un grupo de personas, visiblemente alteradas, corrían hacia el centro del tumulto. Un hombre salió de la multitud, su rostro descompuesto, sus ojos desorbitados. ¡No! 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 ¡Gritaba! Y su voz se perdía entre la confusión. María sintió el corazón detenerse. No era el momento de mirar atrás. Era un momento para moverse. David, tenemos que salir de aquí, insistió María, apretando la mano de él con fuerza. Pero antes de que pudieran hacer un solo paso, la multitud se separó abruptamente. Una figura alta y oscura surgió de entre las sombras. Una risa cruel brotaba de sus labios. La imagen era escalofriante. Era un hombre delgado, con una chaqueta negra que le quedaba grande. Sus ojos brillaban de una locura peligrosa. ¿Qué tal, familia?, lanzó con sarcasmo. La risa se convirtió en un grito. Sorpresa, he vuelto, y estoy aquí para poner todo en su lugar. David se quedó helado. ¿Tú? Su voz temblando. Todo, replicó él con una sonrisa torcida. Ella estaba en el camino. Quería rebelarse y tenía que hacerse a un lado. Ahora aquí estamos, en la carnicería que ha creado tu familia. La verdad es que si no me hubieran cargado a mí, lo hubiera hecho por su propia mano. La multitud, confundida, comenzó a murmurar. El hombre dio un paso hacia ellos. Eras parte de esto todo el tiempo, y ahora que este asunto ha estallado, nadie está a salvo. La familia te ha estado mintiendo sobre su historia, sobre mí y sobre ella. María sintió un frío recorrer su espina. Las palabras del desconocido resonaban como un trueno, cada una más pesada que la anterior. Las miradas de la multitud se tornaban de curiosidad a desesperación, retrocediendo de aquel hombre como si fuera un volcán a punto de erupcionar. Fue un sacrificio. Ella era la última pieza del rompecabezas, y no entienden. Y la sangre nunca engaña. Su risa resonó entre la multitud, una risa desquiciada que enviaba escalofríos a lo largo de la columna vertebral de todos presentes. Esperé que estén preparados para las verdades que vendrán. Todo cambiará. ¿Qué quieres decir?, preguntó David, su voz ahora cargada de temor. ¿Quieren saber por qué volvió? Porque la familia tenía un secreto, algo que nunca se imaginó que podría arrastrar a todos. Yo tengo la clave. ¡María!, sintiéndose atrapada, miró a David. Su mirada mostraba la mezcla entre furia y miedo. David, esto no tiene sentido. ¿Es verdad? ¿Hay cosas que no sabíamos? La figura del hombre se fue acercando, casi oliendo el terror que comenzaba a hervir en la multitud. Lo sabrán.
Lo vivirán y no podrán escapar. ¿Entienden lo que eso significa? Las palabras resonaron en su mente y el latir del corazón se aceleró. El caos que había estallado a su alrededor ahora parecía ser solo una sombra del horror que estaba por descubrirse. Esa noche la verdad emergía como un monstruo, y todos, desde David hasta la madre de la víctima, estaban a punto de enfrentarse a demonios que jamás pensaron que tendrían que conocer. María sintió el polvo levantarse a su alrededor como si estuvieran atrapados en un vórtice. ¿Era este el final o el comienzo de todo? La pregunta quedó flotando en el aire, un eco aterrador que prometía cambiarlo todo. La conmoción envolvía el aire, cada respiro pesaba como si el mundo estuviera conteniendo el suyo. David y María se miraron. Una confusión absoluta dominaba su rostro. Las palabras de la madre resonaban en sus mentes como un eco interminable. No estás sola en esto. De repente, un grito cortó el aire, agudo y potente, como una alarma. Todos se giraron. Un grupo de personas visiblemente alteradas corrían hacia el centro del tumulto. Un hombre salió de la multitud, su rostro descompuesto, sus ojos desorbitados. ¡No! 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 Gritaba, y su voz se perdía entre la confusión. María sintió el corazón detenerse. «¡Déjame pasar!», imploró, empujando a la multitud. Ella sabía que debía haber algo muy mal. Cuando se abrieron paso entre las personas espantadas, el hombre llegó hasta ellos. Colapsando en el suelo al lado del cuerpo de la joven, era un amigo, alguien conocido. «¡Era mi hermana!», aulló, las lágrimas surcando sus mejillas. María sintió un frío recorriendo su espina, una mezcla de horror y tristeza por la tragedia que se estaba desarrollando. De repente, el hombre se puso de pie, mirando a David con ojos llenos de furia. «Es tu familia, siempre lo fue. Son ellos los que la han llevado a esto». Su voz era un grito desquiciado. María sintió cómo sus entrañas se retorcían. La tensión era palpable. «¿Qué estás diciendo?», pidió David, confundido, como si las palabras pegaran fuerte en su cabeza. «Nunca le hice daño a nadie». Pero el hombre seguía gritando, su voz desgarrada. «Pero la familia sí. Siempre la presionaron para hacer algo que no quería. La única opción que tenía era salir de casa. Y ahora está muerta por eso». La revelación caía como un trueno en el silencio. En ese instante, un estruendo ensordecedor resonó, como si el cielo hubiera caído. Un disparo. La multitud se dispersó en un instante de caos, cuerpos tratando de escapar, gritos de pánico. María sintió como si el tiempo se detuviera. La figura oscura, el hombre que había surgido de las sombras, cayó al suelo, había sido alcanzado. El rostro de David se tornó blanco. «¡No! ¡No, no, no!», gritó, empujando a la gente, corriendo hacia el hombre caído, su amigo caído. La policía llegó entonces, con gritos y sirenas, intentando restaurar el orden en medio del daño. Las luces azules iluminaban el horror, creando sombras que danzaban en la confusión. María sintió el mundo girar a su alrededor, como si las piezas de un rompecabezas no encajaran. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, con la voz temblorosa. David, arrodillado frente al hombre, miraba a su alrededor como alguien perdido. La realidad se volvía cada vez más incoherente. Pero lo más impactante llegó luego. En medio de toda la locura, María escuchó un susurro en la distancia. Era una voz familiar,
y cuando miró hacia su lado, allí estaba su propio padre, Jorge. Pero él no estaba solo. Junto a él, una figura más, oculta entre las sombras de los árboles. María no podía creerlo. ¿Qué haces aquí? El corazón le latía con fuerza. Ella sintió el nudo del temor y la confusión mezclarse. Todo se volvía más complejo. Las luces de la policía iluminaban el rostro de su padre. Y entonces, justo cuando creía que todo se había revelado, él rompió el silencio. María, hay cosas que debes saber. ¿Qué cosas, papá? Preguntó ella, su voz temblando, el terror llenando su ser. Los murmullos del este de la multitud se convirtieron en un silencio pesado. Tu hermana no es quien crees, comenzó a decir Jorge. Ella era una parte mucho más oscura de lo que imaginaron. Lo que pasó hoy lleva una historia detrás que no te he contado. María sintió lo que había comenzado como un día cualquiera se estaba volviendo un torbellino de verdades que prometían cambiar todo para siempre. ¿Qué más ocultaban las sombras de esta historia? ¿Qué otras sorpresas esperarían a ser descubiertas? La sensación de confusión envolvía a María mientras su padre, Jorge, permanecía allí, su rostro marcado por una inquietante seriedad. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un susurro tenue, como si el mundo alrededor de ellos hubiera dejado de existir. David, arrodillado frente al cuerpo de su hermana, parecía perder el hilo de la realidad. ¿Qué hermana? El miedo se le notaba en la voz, como si una revelación monumental estuviera a punto de estallar. Jorge se frotó las manos, como si tratara de calmar los nervios que ahora se dibujaban en su frente. Ella no era solo tu hermana. Era parte de algo más grande, algo que jamás imaginaste. Sus palabras flotaban en el aire tenso. María sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué tipo de secreto? ¿Qué estás diciendo? Justo cuando su padre se preparaba para responder, un grito desgarrador interrumpió la escena. ¡Alto! ¡No se muevan! La voz era autoritaria y provenía de un policía que se abría camino hacia ellos con una expresión seria. La multitud se sobresaltó, los rostros reflejaban temor. ¡Todos a la distancia! Necesitamos despejar esta área, ordenó, mientras los que estaban cerca retrocedían dejando espacio. María se volvió hacia David, sus ojos llenos de angustia. ¿No puedes estar diciendo que mi hermana estaba enredada en algo oscuro? Eso no puede ser cierto. Puedo demostrarlo, dijo Jorge, con un matiz de determinación. Pero no aquí, no ahora. Y mientras hablaba, un destello de pánico cruzó su rostro. La presión en el ambiente aumentaba, y todos parecían contener la respiración. Pero el caos no se detuvo. Unas sirenas comenzaron a resonar, más cercanas. La gente se movía de un lado a otro, tratando de salir de la confusión, mientras María se sentía atrapada en una pesadilla que no podía controlar. Y entonces el caos se tornó en terror. Un ruido explosivo resonó entre la multitud. ¡Explosión!, alguien gritó. El pánico se desató como un fuego. La gente empezó a empujar y a gritar, corriendo en todas direcciones. Jorge empujó a María hacia un lado, gritándole que se mantuviera cerca. Un hombre había caído al suelo, gritando que algo había volando cerca de él. ¡María, déjame!, David clamaba, angustiado por la situación. «No podemos quedarnos aquí». Él luchaba por mantenerse de pie, mientras evaluaba qué hacer. ¿Qué fue eso? La pregunta resonó.
Las luces de la policía parpadeaban frenéticamente, creando un espectáculo surrealista. Pero no había tiempo para cuestionarse. «Dame tu mano». David extendió su brazo. María se lo tomó, su mente aún procesando la revelación de su hermana. A medida que se movían, otro grito desgarrador retumbó en el aire y un nuevo horror se desplegó ante sus ojos. Un hombre, con la cara desencajada, salió de entre la multitud. Nunca lo habían visto antes. «No hay salida», dijo con voz temblorosa. «Vienen por ustedes». María frunció el ceño. «¿Quiénes?» «Los que han estado controlando todo, desde la sombra». El hombre se movió hacia ellos, y su mirada estaba desquiciada. «Ustedes no comprenden lo que han desencadenado. El tiempo se acaba». María sintió que el aire se le escapaba. «Dime la verdad». La respuesta llegó como un golpe de un puño. «Ella no ha muerto. La han ocultado y manipulado». «¿Qué?» La incredulidad le ralentizó el corazón. «¿Cómo puedes decir eso?» «Porque yo soy parte de la verdad». La mirada del hombre estaba tan llena de locura que María sintió que el mundo giraba alrededor de ellos. Era como un cuento de terror que no podía creer. «Ella está viva, y no es lo que piensas». La revelación dejó a todos aturdidos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más se había ocultado? A medida que las sirenas se aproximaban, el hombre miró a David, sus ojos llenos de urgencia. «¡Huyamos! Ustedes son los que arrastrarán esto». El primer destello de la verdad brillaba como una ilusión. María sabía que su vida había cambiado para siempre. Pero ¿cómo se podían recuperar de esto? ¿Cómo podían enfrentar no solo los secretos de su familia, sino también lo que parecía ser una amenaza real e inminente? La multitud se disolvía en el caos, pero el verdadero misterio se cernía sobre ellos. Si su hermana estaba viva, ¿quién podría estar detrás de todo esto? ¿Qué esperaban de ellos? Mientras tomaban la decisión de correr y no mirar atrás, un pensamiento helado recorrió la mente de María. Quizás jamás podrían escapar de lo que habían traído a la luz. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, María sintió cómo el caos la tragaba. El hombre, cuya voz parecía estar impregnada de locura, miraba a David intensamente. La tensión era palpable. David, en su confusión, seguía aferrado a la mano de María, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué quieres decir con que mi hermana está viva?» «¡Tú no lo entiendes!» La voz del hombre resonó con desesperación. «Lo que pasó no fue un accidente. Tu hermana está en la otra parte. Está siendo manipulada por quienes la han mantenido oculta. Y fuerzas oscuras, a las que ya conoces, están detrás de todo esto». María sintió una oleada de pánico. ¿Qué significaba eso? El hombre parecía saber más de lo que decía, pero de repente un estruendo de sirenas resonó en el aire, acercándose aún más. «¡Vámonos!», gritó Jorge, el padre de María, tratando de guiarla y a David hacia una dirección. La multitud empezaba a entrar en pánico. Algunos gritaban, otros empujaban, y el aire se volvió irrespirable. Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador cortó el aire. «¡María, no te vayas!». Era una voz familiar, casi familiar. María se detuvo en seco. «¿Qué?». Miró alrededor, buscando a quien había llamado su nombre. Y allí, a lo lejos, apareció una figura. «¡Soy yo, María!», gritó, acercándose rápidamente. Su corazón se detuvo. Era su hermana, Laura. Con el rostro marcado por la desesperación, ella corría hacia ella. Pero no era la Laura que recordaba. Había algo diferente en sus ojos,
un brillo que parecía alejado de la realidad. «Laura», exclamó, y sin embargo la confusión la invadió. «Pero tú, ¿cómo? No podemos quedarnos aquí. Tienes que creerme. Todo lo que sabes es una mentira. Están detrás de nosotros. No hay tiempo». El rostro de Laura era una mezcla de pánico y urgencia. En ese momento, el hombre misterioso, que había estado hablando con David, lanzó un grito al cielo. «¡No! ¡No puede estar aquí!». Sus ojos se llenaron de terror, señalando a Laura. «Tú no deberías haber regresado». El caos se detuvo por un instante. La mirada de Laura brillaba con una intensidad peligrosa. «No eres quien crees que eres», se lo lanzó. «¿Cuánto tiempo has estado escondiendo la verdad?». María sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Qué pasa, Laura? Dime la verdad». Pero la tensión se intensificó cuando un grupo de figuras encapuchadas apareció de entre las sombras. «Es hora de pagar», gritó una de ellas, dando un paso al frente. Los susurros de la multitud crecieron y el pánico se apoderó de todos de nuevo. «No podemos enfrentar esto», dijo Jorge, queriendo apartar a su familia de la escena. Pero Laura se mantuvo firme, como si una nueva verdad la hubiera invadido. «No, es el momento», gritó, sacando algo brilloso de su bolsillo, un medallón que reflejaba la luz con una rareza extraña. María entrecerró los ojos, tratando de entender. «¿Qué estás haciendo?». Las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar, formando un círculo a su alrededor, y el hombre que había advertido sobre la verdad alzó las manos. «Esto es más grande de lo que piensan. Todo está conectado». María sentía que se le apretaba el pecho. No había respuestas claras, solo un giro sorprendente que había dejado a todos destrozados. El medallón de Laura brilló intensamente, y en un giro inesperado, una energía oscilante emergió de él, como un rayo que rompía la oscuridad. En el instante que tocó el suelo, ocurrió algo increíble. La multitud se detuvo, y María sintió un tirón en su interior. Esa conexión con Laura, ese eco del pasado, la dejó temblando. Pero en ese mismo instante, el grupo encapuchado comenzó a gritar. «¡No! ¡No dejes que lo active!». Todo se tornó en un caos de gritos y luces. El tiempo pareció detenerse, y entonces el medallón estalló en un resplandor deslumbrante. María sintió una fuerza, como un huracán, arrastrarla. En un abrir y cerrar de ojos, se sintió caer en un abismo, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera inquietante. Cuando todo se calmó, se encontraron en un lugar desconocido. Un enfrentamiento que nunca imaginaron estaba por comenzar. Todo lo que habían creído saber, todos los lazos, secretos y cada elección que habían tomado, quedaban expuestos a la luz cruda de una nueva verdad. ¿Qué harían ahora? ¿Qué significado tendría la vida que conocían? La pregunta flotaba en el aire y dejaba un frío palpable con el peso de la incertidumbre sobre ellos. El estallido de luz disipó el caos y de repente todo se tornó en una calma inquietante. María sintió como el frío del terror la envolvía, pero también una extraña claridad, como si el medallón hubiera cortado una cortina oscura que había cubierto su vida. Estaba en un lugar que conocía, pero parecía diferente. El aire era más pesado e incluso los colores parecían más intensos, como si pintaran una escena en un mundo paralelo. «¿Laura?», preguntó, su voz temblando mientras sus ojos buscaban la figura de su hermana. Estaba allí, aún con el brillo en los ojos, pero había algo en su expresión que no encajaba.
Su rostro irradiaba una mezcla de angustia y determinación. «¡Escúchame! No hay tiempo para explicaciones». Laura giró sobre sus talones, señalando hacia el horizonte donde las sombras se alzaban. «Tienen que creerme. Ellos están muy cerca. Debes confiar en mí». María miró a David, su confusión reflejada en cada arruga de su rostro. ¿Qué está pasando? La urgencia le apretaba el pecho como un peso aplastante. Sin previo aviso, un grito desgarrador surgió de la distancia. Era un sonido desgarrador, como el lamento de alguien que había perdido todo. El grupo encapuchado se tensó, sus rostros ocultos se volvían inquietos, y un aire de pánico comenzó a expandirse entre ellos. «¡No puede ser!», gritó uno, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. De pronto, el cielo se oscureció, y una figura apareció, deslizando entre las sombras como un espectro. Era una mujer, alta y disfrazada. Sus ojos centelleaban con una intensidad aterradora. ¿Creían que podían escapar? Su voz era una mezcla de veneno y placer, llenando el aire. Lo que han hecho ha atraído más de lo que imaginan. María sintió que sus piernas temblaban. «¿Quién eres?». La pregunta salió de su boca como un susurro tembloroso. Pero antes de que la mujer pudiera responder, el caos volvió a estallar. Un sonido ensordecedor, como de metal rompiéndose, resonó en el aire, seguido de una luz cegadora. «¡Corre!», clamó David, aferrando la mano de María con fuerza, tirando de ella hacia la salida. Laura permanecía inmóvil, como si estuviera atrapada en un trance. «¡Laura! ¡Vamos!», gritó María, pero su hermana parecía absorta en la figura de la mujer. «No, ella es la única que puede salvarlos, o condenarlos a todos», murmuró Laura, su mirada fija en la mujer. La mujer soltó una risa fría, una risa que parecía resonar en el centro del alma de María. «Eres más valiente de lo que pensaba, Laura, pero desearía que no hubieras vuelto. Tu lugar estaba aquí, con ellos», dijo, apuntando a los encapuchados. María sintió un estremecimiento. «¿A qué te refieres?». Fue entonces cuando lo comprendió todo. Esa conexión profunda entre ellos, el dolor, la verdad que habían ocultado. La mujer era parte de su historia, una sombra de lo que habían intentado olvidar. El medallón no solo es un objeto, es un portal, un canal para despertar lo que ya estaba dormido, explicó la mujer, sonriendo con un aire de triunfo. «¿Un portal?», preguntó David, su voz llena de incredulidad. «Esto es una locura». Pero con cada palabra, la figura se hacía más fuerte. Los encapuchadis comenzaron a rodear a Laura, como si la quisieran en sus garras. El miedo inundó la escena, y de repente el rostro de Laura cambió, revelando un lado que nunca había visto. «¡No, Laura!». «¿Qué sigue? ¡Sigue!». «Hortal, un portal, es un canal para despertar lo que ya estaba dormido». Uno de sus rasgos brillaba con una luz intensa, y su voz resonaba con un eco que hacía temblar el suelo. «Todo lo que he simbolizado ha llegado a esta culminación», declaró Laura, y con un movimiento de su mano, el medallón empezó a fluir con energía. «Mi sangre es la clave para liberar todo lo que ha estado atrapado. No puedo irme. No puedo dejar que esto termine así». María se sintió paralizada. La verdad de su hermana se desvelaba de una manera aterradora. ¿Era esto realmente quién era? El giro inesperado hizo que cada duda y cada secreto se desmoronaran y revelaran un camino oscuro del que ni ella ni David se atreverían a imaginar. Fue en ese momento de revelación y terror que el cielo estalló.
Un trueno feroz resonó encima de ellos y la tierra tembló. María cayó de rodillas, enfocándose en el rostro de su hermana, atrapada entre el miedo y el asombro. Los encapuchados comenzaron a gritar, y todo se oscureció de nuevo. Era un nuevo principio, una nueva oscuridad que se desvanecía entre las sombras. María no sabía a dónde los llevaría esto, pero lo único claro era que todo había cambiado. Laura no solo era su hermana, era mucho más. ¿Qué has hecho?, murmuró David, y María supo que el verdadero horror apenas comenzaba. El estallido de luz disipó el caos, y de repente todo se tornó en una calma inquietante. María sintió cómo el frío del terror la envolvía, pero también una extraña claridad, como si el medallón hubiera cortado una cortina oscura que había cubierto su vida. Estaba en un lugar que conocía, pero parecía diferente. El aire era más pesado, e incluso los colores eran más intensos, como si pintaran una escena en un mundo paralelo. ¿Laura?, preguntó, su voz temblando mientras sus ojos buscaban la figura de su hermana. Estaba allí, aún con el brillo en los ojos, pero había algo en su expresión que no encajaba. Su rostro irradiaba una mezcla de angustia y determinación. «Escúchame, no hay tiempo para explicaciones». Giró sobre sus talones, señalando hacia el horizonte donde las sombras se alzaban. «Tienen que creerme. Ellos están muy cerca. Debes confiar en mí». María miró a David, su confusión reflejada en cada arruga de su rostro. ¿Qué está pasando? La urgencia le apretaba el pecho como un peso aplastante. Sin aviso, un grito desgarrador surgió de la distancia. Era un sonido que retumbó en sus cabezas, un lamento sobrehumano. El grupo encapuchado se tensó. Sus rostros ocultos se volvían inquietos y un aire de pánico comenzó a expandirse entre ellos. «¡No puede ser!», gritó uno, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Entonces el cielo se oscureció y una figura apareció, deslizándose entre las sombras como un espectro. Una mujer alta disfrazada y con ojos que centelleaban con una intensidad aterradora. «¿Creían que podían escapar?», dijo con una voz llena de veneno. «Lo que han hecho ha traído más de lo que imaginan». María sintió que sus piernas temblaban. «¿Quién eres?». La pregunta salió de su boca como un susurro. Pero antes de que la mujer pudiera responder, el caos volvió a estallar. Un sonido ensordecedor, como de metal rompiéndose, resonó en el aire. Fue entonces cuando la mujer alzó la mano. «¡Eso es! ¡Aquí están!», gritó, y antes de que pudieran reaccionar, una serie de luces comenzaron a parpadear en el cielo. No eran solo luces, eran símbolos, patrones que giraban. Y justo en el centro de ellos, la imagen de su madre, su verdadera madre, apareció como un holograma. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero su boca se movía como si intentara decir algo. «¡Mamá!», exclamó María. El grito salió de su boca sin que pudiera evitarlo. El rostro de su madre, reflejado en ese destello, iluminaba el horror en su pecho. Era un anhelo desgarrador. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué?». La figura encapuchada rió, su risa sonando como un eco en la noche. «Sí, querida, ella sabía, pero no solo tú fuiste engañada. Todos lo fueron. Esto es mucho más que un secreto familiar. Se trata de poder, de la sangre que llevas». Y en ese instante, la verdad golpeó a María como un rayo. Las conexiones comenzaron a encajar. «¡Eres familia!», murmuró, aún en shock.
¿Qué han hecho con ella? ¿Dónde está? La mujer sonrió, pero no con bondad. Nuestra madre hizo un trato, un pacto. Tú no solo eres su hija, eres la llave, la razón por la que todo esto sigue. Sin ti no puede completar el ciclo. María sintió el sudor frío recorrer su espalda. No, nunca quise ser parte de esto, gritó, sintiéndose atrapada en medio de una lucha que nunca eligió. Pero antes de que pudiera pensar en escaparse, Laura extendió su mano, con una mirada que no prometía nada bueno. No puedes escapar. ¡María! Ellos no te dejarán ir. Es tu destino enfrentarte a la verdad. Fue entonces cuando un trueno atronador resonó. La tierra tembló y el medallón que Laura sostenía comenzó a brillar con una luz intensamente oscura. Toda la escena se volvió caótica. El grupo encapuchado empezó a retroceder, murmurando entre ellos. ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser! Uno gritó, su voz llena de pánico. Entonces el mundo pareció girar. Con un giro, una chispa de energía cósmica se disparó del medallón, y un remolino de luz y oscuridad los absorbió a todos. María cerró los ojos. El miedo la consumía. ¿Qué era todo esto? Y cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un lugar diferente, rodeada de un vacío absoluto, y el eco de las voces de su familia retumbando en su mente. La mujer ya no estaba. Nadie estaba. Todo lo conocido se había desvanecido. ¿Qué hemos hecho?, susurró David, y la desesperación teñía su voz. María no tenía respuestas. Las piezas del rompecabezas seguían faltando, y el miedo se ahogaba en un torrente de preguntas sin respuesta. ¿Estaban atrapados en una red de mentiras? ¿Qué sucedería con Laura y su madre? La incertidumbre pesaba como una losa. Todo lo que habían creído estaba en juego. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y un vacío angosto se cernía sobre ellos. El estallido de luz disipó el caos, y de repente todo se tornó en una calma inquietante. María sintió como el frío del terror la envolvía, pero también una extraña claridad, como si el medallón hubiera cortado una cortina oscura que cubría su vida. Estaba en un lugar que conocía, pero parecía diferente. El aire era más pesado y los colores más intensos, como si pintaran una escena en un mundo paralelo. ¿Laura?, preguntó, su voz temblando mientras buscaba a su hermana. Estaba allí, aún con ese brillo en los ojos, pero había algo extraño en su expresión. Su rostro irradiaba una mezcla de angustia y determinación. «Escúchame, no hay tiempo para explicaciones». Laura giró sobre sus talones, señalando hacia el horizonte donde las sombras se alzaban. «Tienes que creerme. Ellos están muy cerca. Debes confiar en mí». María miró a David, que reflejaba la misma confusión. «¿Qué está pasando?». La urgencia le apretaba el pecho como un peso aplastante. Sin aviso, un grito desgarrador surgió de la distancia. Un sonido que retumbó en sus cabezas. El grupo encapuchado se tensó. Sus rostros ocultos se volvían inquietos, y un aire de pánico comenzó a expandirse entre ellos. «¡No puede ser!», gritó uno, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. El cielo se oscureció y apareció una figura deslizándose entre las sombras. Una mujer alta, vestida con ropas oscuras y con ojos que destellaban con intensidad. «¿Creían que podían escapar?», dijo con voz fría. «Lo que han hecho ha atraído más de lo que imaginan». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó. Pero antes que la mujer pudiera responder, un choque ensordecedor resonó en el aire. La mujer levantó la mano, señando hacia el cielo. «¡Eso es! ¡Aquí están!»,
gritó, y luces comenzaron a parpadear. Eran símbolos brillando como estrellas caídas, y en el centro la imagen de su madre apareció, un holograma temblando en el aire. Su rostro lleno de tristeza hacía que el miedo se acumulase en el pecho de María. «¡Mamá!», exclamó María. El grito brotó de su boca como un desbordamiento de emociones. La mirada de su madre brillaba, pero había una sombra de preocupación que la llenaba de desasosiego. «María, mi niña». La imagen de su madre comenzó a desvanecerse mientras hablaba. «Todo lo que has creído, lo que hemos ocultado, no es lo que parece». La figura de la mujer sonrió oscura. «Sí, querida, fue un pacto de familia. Ustedes son las claves para cerrar el ciclo». Un ciclo que ha jugado con sus vidas por generaciones. María sintió que el aire le faltaba. «¡No! ¡Nunca quise ser parte de esto!», gritó. Pero justo cuando quería escapar, Laura extendió su mano, una mirada suplicante cruzando su rostro. «No puedes huir, María. Es tu destino enfrentarte a la verdad». Aturdida, María siguió la dirección de la mirada de Laura, y de repente, un ruido como un crujido se escuchó detrás de ellas. El grupo encapuchado comenzó a desmoronarse, pidiendo ayuda. Los rostros cubiertos se tornaban horrorosos. «No puede ser. Ella no debe estar aquí», dijeron en voz baja, asustados. Un hombre salió disparado de entre ellos, y el horror en su voz resonó. «Se acabó. Ha vuelto. La niña del pacto, el engendro, lo ha traído de vuelta». María sintió que la realidad se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué engendro?». Su voz salió entre la confusión. Laura retrocedió pálida. «Ella no puede», murmuró. En ese instante la figura oscura de la mujer se erguía más por encima de ellos. «Has despertado el poder, pero no puedes manejarlo. Estás en el lugar donde todo comenzó y no puedes deshacer lo que has hecho». La sangre llama a la sangre. Explosión de luz. Y todo cambió. María vio cómo su hermana se iluminaba y el medallón brillaba intensamente. «Laura, no». Pero su hermana estaba atrapada en esta energía que parecía ir detrás de la mujer. La mirada de Laura se transformó. Una fusión entre coraje y desesperación. «Lo siento, María. Esto es más grande que nosotras. No puedo contenerlo». Y en el acto, el medallón estalló en un resplandor deslumbrante. Pero al mismo tiempo se escuchó un grito desgarrador. Un nuevo poder surgió. Un poder que no estaba destinado a ellas. Y una línea de luz estridente se alzó del medallón a través del aire, creando un portal. Tolvía donde vayan, todo cambiaría súbitamente. La realidad se retorcía y despedazaba. El grito se hizo eco en la balanza de la historia. «¡No, Laura!». Fue lo último que pudo gritar. Luego, como si el tiempo se agota, la luz las envolvió a ambas y la oscuridad las devoró. Cuando el resplandor se desvaneció, María se encontró sola. La calma había vuelto, pero ya no estaba en el mismo lugar. Era un mundo diferente. Un susurro en la distancia le decía que algo desgarrador había cambiado, como si la esencia de Laura estuviera atrapada en esa luz. Un deseo de venganza y poder flotaba en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Realmente había desatado algo que no podían controlar? El terror crepitaba en sus venas mientras una pregunta se abría paso en su mente. ¿Qué había liberado realmente? ¿Qué parte de su hermana quedaba atrapada en el abismo? Las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a moverse y al fondo
El eco de la verdad resonaba en su mente. La búsqueda estaba lejos de acabarse.